Bienvenidos todos nuevamente a Soy Colegial. Mi nombre es Pelegrín Vargas y este es el 12º episodio. 12º, repito, porque la última vez me confundí y dije que el 11 era el 12 y hoy es muy pertinente porque tenemos un invitado que representó ese número en su ciudad natal en Yauco, un mastodonte de la Universidad de Indiana Purdue en Fort Wayne y un ex integrante de la Selección Nacional de Puerto Rico. Para mí es un placer nuevamente tener un invitado de verdad de tanto renombre y calibre, una persona que considero mi amigo, que me dio la introducción cuando llegué acá a la Universidad de Fort Wayne, y sé que va a ser una entrevista de muchas enseñanzas, de muy bonitas memorias para él, así que antes de comenzar con nuestro invitado, los exhorto a que se suscriban a nuestro canal en Bolimanía TV, en Facebook, Instagram y Twitter nos pueden encontrar como Bolimanía, y que sintonicen todos los martes a las 9 de la noche, que estaremos con un nuevo invitado todas las semanas. Así que, sin más preámbulos, aquí les presento a nuestro invitado de la noche de hoy, Norman Almodóvar. Norman, ¿cómo estás? Pele, un saludo a ti y un saludo a tu fanaticada. Estoy bien orgulloso de ti, de que no tan solo fuiste parte de IPFW, de los grandes mastodontes de Fort Wayne. Has hecho una carrera tremenda desde el primer día que te vi hasta el último día que te vi jugando. Tú te has alcanzado una meta súper grande y estamos bien orgullosos de ti y de todo lo que has hecho y espero entretenerme aquí contigo en tu programa. Claro, gracias, Norman. ¿Verdad? Tú eres de las primeras personas que me diste la bienvenida acá, junto con otros amigos como Jorge Ralata, así que eternamente agradecido por ese gesto, ¿verdad? De hermandad puertorriqueña y de hermandad mastodóntica, si es una palabra. Norman, vamos a empezar por tu apodo. ¿De dónde sale el cóndor? Voy a hacer como dicen en inglés, un wild guess. Y Sí, voy a decir que fue Bullín Camacho. ¿Eso es cierto? eso es muy cierto. Bullín Camacho, pues yo empecé cuando yo era bien pequeño. Yo empecé en la liga a los 15 años y pues yo jugaba medio. Y tenía pues la destreza de desplazarme de lado a lado y como era flaco y tenía los brazos bien largos, pues si tú, el cóndor es un ave que creo que tiene el wingspan más grande de todas las aves. Y Okay. entonces pues me empezó a decir Norman el Cóndor Almodóvar y pues, así se han quedado muchos, Avioneta Padilla, válgame. Claro que sí. Él le puso nombre a muchos de nosotros. Claro que sí, claro que sí. Un saludo a Bullín, que es una leyenda del voleibol. Norman, vamos a ir a tus comienzos. Me enviaste una biografía tuya que pude aprender un poquito sobre ti y sobre tus comienzos, pero me interesa que compartas con el público cómo fue crecer en Yauco con dos hermanos mayores. Pues eso fue bien importante porque no es común que mi hermano me lleve 15 años y mi hermana me lleve 9 años. O sea, mis papás tuvieron como tres hijos diferentes, tres etapas, porque nosotros no estábamos tan juntos en edad. Pues no crecimos juntos. Ya cuando yo nací, mi hermano estaba jugando voleibol y baloncesto y pelota en high school. Y mi hermana tenía 9 años, que yo era básicamente un muñeco de verdad de ella. O sea, ella me daba el biberón, ella me cambiaba, ella jugaba conmigo como si jugara con una muñeca, ¿entiendes? Entonces, pues al crecer, tú los ves a ellos más que hermanos, tú los ves a ellos, por ejemplo, mi hermana fue una figura materna y mi hermano fue una figura paterna porque yo los veía a ellos haciendo cosas y yo quería hacer lo mismo que hacían ellos. Me interesa saber esa diferencia de edad. De alguna manera tiene que haber formado tu personalidad en el sentido de que pues tengo que demostrar más, ¿verdad? De que lo que quizás las personas de mi edad tienen que demostrar para llamar su atención. Sí, pues de alguna manera pues fueron una navaja de dos filos, ¿entiendes? Porque ellos me protegían mucho, por ejemplo,
cuando yo crecí, ya yo tenía 12 o 13 años, que yo iba a las canchas a jugar baloncesto y mi hermano era un asesino en esas canchas. Pues como eran hombres jugando y se jugaba bien físico, mi hermano no me dejaba jugar. O sea, es que si mi hermano estaba jugando, yo sabía que me iba a sentar a verlo a él jugar y él no me iba a dejar jugar. Eh, por el otro lado, eh, aprendí viéndolo a él jugando y cómo él se destresaba y eso. Inclusive mi hermana fue igual. Yo iba a las prácticas de voleibol de mi hermana y la veía, pero me protegían también, ¿sabes? Yo pepeaba con mi hermana cuando yo tenía, diablo, como 6 o 7 años. Yo estaba pepeando en la brea y me tiraba, me tiraba a salvar la bola y mi hermana me decía, no te tires, y los codos todo chavado y las rodillas, pero pues a mí no me importaba, ¿sabes? Porque yo estaba ahí desempeñándome y demostrándole a ella que yo podía janguear con ella, tú sabes, en el boli. Sí. O sea que fue así, ¿verdad? Siguiendo a tus hermanos de cancha en cancha, que finalmente tienes interés por el voleibol y cómo fue ese camino para ti. Pues yo tenía interés en todos los deportes, yo tenía interés yo jugué pelota hasta los 13 años, 14 años por ahí. No bateaba nada, pero era muy bueno en el campo, era Ciore y pichaba. Jugué baloncesto y voleibol. Lo que pasó fue que en el voleibol se me hizo más fácil, la destreza y el potencial era natural. A mí me gustaba más el baloncesto, me hubiese gustado ir a jugar NCAA basketball, eh, mucho más que voleibol. Inclusive, una anécdota rapidito yo estaba en IPFW becado y al final del primer año, sabes que está el summer y nos quedamos allí y entonces estábamos jugando pick-up basketball contra el equipo de baloncesto básicamente. Y yo los estaba matando, y Loibol, y Raúl Papaleo, Juan Ortiz, todos sabíamos jugar baloncesto. Y los estaba matando, y yo digo, diablo, yo puedo jugar regular aquí. Sí, Y fui a la oficina de Arnie, y le dije, mira, ¿podría jugar los dos deportes? Chacho, hay chance. Arnie me, me dijo tantas y tantas malas palabras que yo creo que bajando por el, bajando por el elevador, todavía las estaba oyendo. No hubo manera de convencer a No, no, aquí el que te paga la escuela soy yo y aquí tú viniste a jugar voleibol, tú sabes. no hay chance. Y No, considerando, ¿verdad? Lo que le pasó a Eloy aquel año, menos todavía. Digo que no sé men. si se fue después, pero Sí, anyways, después vamos, mucho después, sí. 3 años después. este, cuéntame, ¿quiénes eran tus ídolos o sea, hablamos en un programa pasado de la importancia de los ídolos en el crecimiento de los niños y los adolescentes. ¿Quiénes eran tus ídolos creciendo, ¿verdad? Viendo el voleibol. Pues fíjate, en el voleibol yo no tenía ido porque yo no sabía mucho del voleibol y como mi hermano jugaba voleibol, pero la destreza fuerte de él era baloncesto, pues mi ídolo eran Raymond Dalmau, Néstor Rivera, ¿sabes? Yo veía a mi hermano viendo los juegos de baloncesto, Quijote Morales. Él le iba a Bayamón y yo le iba, ¿cuál era el equipo de Quijote? No era Guaynabo, ¿no? Guaynabo, sí, Guaynabo, y él le iba al equipo pues, para estar en contra, ¿sabes? Para tener la rivalidad. Y pues eso, ¿sabes? Como ellos se destrezan en la cancha, sabes que no hay diferencia entre atletas. Tú puedes ver un jugador de pelota, un jugador de baloncesto que se destreza en las canchas y cómo se comporta en el clutch y la agresividad y el hard work. Pues esos eran así los míos, pero en voleibol era mi hermana y en mi hermano. Y pues de allí salí y entonces tuve la suerte de que yo entré al mini voleibol de Israel García, ahí mismo en el Rosario en Yauco, donde hicieron un equipito y pues yo jugaba allí mini voleibol y esa fue la primera introducción al voleibol eh, organizado en mi carrera. Israel García Lucas, al que muchos conocen como el voleibol, el papá del voleibol.
Cuéntame qué impacto tuvo él en tu carrera, en tu desarrollo, ¿verdad? Pues si yo lo pudiera poner en por ciento, yo creo que Israel García en mi carrera, mis logros, yo le debo probablemente un 70% a él. Eh, Porque no tan solo él trajo el mini voleibol a Yauco, pero yo empecé en su primer equipo prejuvenil, que fuimos a los Emiratos Árabes y quedamos quinto, que eso fue una sorpresa inmensa. Y entonces, pues, en la preparación para ir a los Emiratos, esos fueron, no sé, 4 o 5 meses, pero fueron 2 meses bien intensos en el albergue en el verano, donde nosotros vivíamos ahí, practicábamos casi 8 horas diarias. Y yo aprendí demasiado allí, la técnica. Él era un stickler con la técnica, tú sabes. Si tú podías pasarla al pocket, pero si no era la técnica si brincaste o si sacaste las manos del medio del cuerpo o algo así, pues lo tenías que hacer otra vez. Nosotros pasábamos, trabajando en la recepción nada más, nosotros eran 2 horas, 2 horas y media, pasando nada más. Que ahora pues los coaches quieren hacer la práctica bien movida, ¿sabes? De drilling, I call it drilling. Sí. Cuando tú haces el drill y vas a las millas, pues si estás haciendo la técnica mala, pues eso es lo que estás aprendiendo, porque la haces mala todo el tiempo. Pero la técnica, la destreza, el conocimiento del voleibol, también estas mismas prácticas, como él vivía en Mayagüez y yo vivía en Yauco, él pasaba por Yauco, me recogía y íbamos juntos a la práctica en el albergue o donde fuera. Y todas esas horas en el carro, nosotros hablábamos de voleibol. Ese tipo no hablaba nada más de voleibol. Y hablando de voleibol por todas esas horas, uno aprende demasiado. Él para mí, cuando él se murió, de verdad que una parte de mi corazón se murió con él. Claro, yo no creo que nunca lo conocí, pero sí recuerdo el día que, ¿verdad?, falleció y sé que fue un día bien triste para el voleibol. Norman, empiezas a destacarte, empiezas a ser parte de la selección juvenil. ¿Cómo eso empieza a cambiar tu mindset, ¿verdad?, en términos de qué yo quiero hacer con el voleibol? Pues mira, yo tuve la oportunidad de jugar voleibol porque me gustaba y porque me gustaba competir. Yo siempre he sido un competidor bien, bien feroz, ¿sabes? Yo jugaba tríos en la cancha de baloncesto y si perdía jugábamos otra vez. En las canchas de voleibol, me acuerdo como ahora, yo era muy pequeño para jugar voleibol también, entonces pues yo ahí en la cancha del Rosario de Yauco pues ponía la malla y jugaban 3x3 y 4x4 y se jugaba, o sea, en voleibol en Yauco en los 80 habían jugadores buenísimos. Sí. Y se jugaba pero bien duro y me acuerdo que un chamaco del mismo vecindario me dejó jugar y me cogió para el 3x3 de él. Y no pasaron ni 3 jugadas y yo metí un clase de bolazo en el pecho y caí patas arriba. Yo creo que yo tenía como 13 años. Caigo patas arriba allá y él va y me busca y me levanta y me dice, te voy a poner la bola. Y ese fue el principio del mindset, ¿sabes? Si te dan, tú das más duro. Claro. Si te la bloquean, mete la próxima. Y esa fue la mentalidad y ahí se creó, pues, lo que yo fui en base al mindset, que era, si trabajas duro, eso va a pagar, si te diviertes. Yo jugaba porque me divertía, me gustaba mucho. Y nunca pensé en el voleibol colegial, de verdad. Nunca... I guess I take it for granted, ¿sabes? Pero no, nunca sí pensé de que yo estaba en el momento jugando contra cualquiera, en donde fuera, y divirtiéndome. ¿Sabes qué?
me ha pasado ya como 2 o 3 veces que he hecho esa pregunta a personas que jugaron pre era de las redes sociales. Y entonces no había el mismo intercambio de información en términos de que yo no veía a las personas que yo quiero seguir, ¿verdad? Ujú. Y es bien interesante porque llegas al sitio y no tienes idea de cómo fue eso, de cómo va a ser el proceso, ni qué estás esperando, ni quién ha estado, quizás sabes quién ha estado ahí, pero no sabes mucho. Cuéntame, ¿cuándo fue la primera vez que tú hablas con Ernie Ball y cómo se dio ese intercambio? Esta es una historia bien interesante y estas son unas cosas que tú dices que Dios pues está velando por ti y Dios hizo el camino y no importa, por más que tú trates de entender, pues el camino ya está hecho y Dios te pone ahí y por ahí tú sigues y, y tú te... Pues esas cosas son bien importantes porque yo estaba jugando en un torneo en San Juan del Nuevo Día, la Copa, y Claro. entonces estaba preparándome para ir a la final y ya habíamos terminado de calentar y entonces antes no había botellas de agua, tú ibas a la fuente de agua y tomabas agua en la fuente y no tomabas agua el resto del juego, ¿ok? Pues yo voy a la fuente a tomar agua y hay un señor que me dice, ¿tú eres Norman Almodóvar? Y yo sí. Y entonces él me dice, ¿te interesaría jugar voleibol colegial en Estados Unidos? Y yo le dije, sí, ¿por qué? Y entonces me dice, dame tu número de teléfono que yo te voy a contactar. Pues yo le di mi número de teléfono, que para aquel tiempo no había celulares tampoco. Es el número de teléfono de casa. Claro. Y voy, juego el partido y qué sé yo, y después se me olvida. Y a los 2 o 3 meses suena el teléfono que yo lo contesto porque estaba sentado al lado del teléfono, lo contesto, y era el papá de Juan Ortiz, que Juan Ortiz fue uno de los originales uno de los originales puertorriqueños que entró a IPFW, que Aníbal lo reclutó de Xavier University. Ujú. Y pues el papá estaba reclutando talento en Puerto Rico y ya se había llevado a Raúl Papaleo, que fue el segundo. Ya Raúl Papaleo estaba allá y Juan Ortiz estaba allá, que yo no conocía ninguno de los dos, Ok. ninguno. Y entonces por el teléfono sonó y yo lo contesté y empezamos a hablar. Y entonces mami quería ver, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Quién diablos es este tipo que te quiere Claro. llevar para allá? ¿Qué sé yo? Entonces, pues mi hermano se envolvió porque mi hermano quería que yo me fuera a Estados Unidos y mi mamá quizás no, ¿entiendes? Pero él sabía que había más oportunidades en Estados Unidos. Entonces, para hacerte el cuento corto, el papá de Juan, que se me olvida el nombre, me dijo, mira, yo voy a ir a ver a mi hijo en Spring Break y si tú te pagas el pasaje, tú te puedes quedar conmigo en el hotel y entonces pues hacemos un tryout ahí con Annie, qué sé yo. Ujú. Pues entonces eso, así mismo fue y era Open Gym porque la NCAA no dejaba que el coach estuviera en la cancha. Entonces Aníbal tenía, la oficina de Aníbal tenía unas ventanas en el track, que se veía la cancha. Y entonces pues Que yo todavía están calentaba, ahí, pero otra oficina. Déjame sí, aclarar algo rápido. Arnie Ball es el papá de Loy Ball, que fue olímpico de la selección de Estados Unidos, y es el dirigente de la Universidad de Indiana Purdue Fort Wayne, donde fue Norman y donde estudió yo ahora. Ya Arnie no está, pero Norman nos está contando la historia de cómo él llega a la universidad. Continúa. sí, pues Arnie Ball es un Hall of Famer, un coach Hall of Famer que tú dices cómo Norman Almodóvar llegó a ser tan buen jugador. Pues es por los coaches y por las enseñanzas y él fue una parte bien importante también. Pues estábamos en un Open Gym y estábamos jugando, no había ni 6x6, yo creo que estábamos jugando 5x5, 4x4 y en el calentamiento yo metiendo bolas al track y estaban dando en la ventana donde estaba Arnie. Yo no sabía que ese era Arnie Ball, porque no lo habían presentado. Claro. Y entonces, después de ese día, ahí me dio un full ride, ahí mismo.
O sea que él sin verte, pero escuchando las bolas dándole a la oficina, dijo, pues este No, tipo... él me estaba viendo de la ventana, porque Ok, él sabía que yo había venido y ya el papá de Juan había hablado con él y todo, o sea, no fue casi clandestino, pero más o menos. Y él dijo, diablo, yo tengo que tener este tipo en mi equipo y me ofreció una beca ahí mismo y después pues llegamos a Puerto Rico a básicamente hablar si yo iba a aceptar esa beca y cómo iba a llegar allá y todas esas cosas. Y pues mi hermano me ayudó mucho también en eso, en convencerlo a mami y a papi que estuvieran tranquilos, que yo estaba bien y también pues obviamente si no sale, pues uno puede virar para atrás y sabes que habían opciones, ¿entiendes? Pero pues así fue que llegué a IPFW random. Yo no estaba pensando en eso, pero anteriormente a eso estábamos fobiando con unas universidades en el juvenil y el prejuvenil. Penn State estaba interesado, Rutgers, había muchas universidades de Estados Unidos que estaban interesados pero eh, el papá de Juan pues bregó la situación y cae ahí. Norman, el que tú digas que tu mamá no quería que tú te fueras, me recuerda mucho a una historia que siempre me hace mi papá, este, que en esos torneos que hacían Lares, UCLA y todos esos torneos que se hacían, ¿verdad? Antes de selección nacional y colegial que se hacían juntos, me acuerda mucho a una vez que, no recuerdo, creo que fue All Skates, le dijo a papi, mira, ¿te gustaría venir a UCLA a jugar? Y sabes que papi le contestó, no, no, está bien. Y en su mente él pensaba, California, eso está muy lejos, en inglés, yo no me quiero ir de casa. ¿Sí? O sea, para él, la zona metropolitana en Puerto Rico era muy lejos. Imagínate ir a San Juan para después ir a California. ¿Por tu mente qué pasaba? Tengo que salir de mi zona de confort, voy a una aventura nueva. ¿Qué tú tenías pensado para antes de que se te dio esa oportunidad y cómo fue tu método de pensamiento? Pues te felicito porque estás haciendo unas buenas preguntas. Yo he hecho muchas entrevistas y las preguntas que están haciendo son bien buenas porque son interesantes en cuanto a la mentalidad del atleta y de su familia y qué está pasando. Pues mira, te hago el cuento de que yo es lo mismo. O sea, a mí no me gustaba ir a San Juan a hacer nada. Uh -huh. O sea, yo no quería ver a San Juan. Mira, los pastelillos, eso no son pastelillos, son empanadillas. O sea, yo no sé quién le puso esos los pastelillos son los que están rellenos de guayaba. Vamos a informar a la gente de San Juan Ok, que es un pastelillo y que es una empanadilla. Y pues yo era igual, ¿ok? Yo no sabía inglés, o sea, el inglés que sabía era el inglés de que te daban en la escuela. Yo podía leerlo y con un diccionario, pues traducirlo y eso, pero así conversacional, yo no sabía nada. Y entonces, pues cuando nos sentamos a bregar lo de PFW, pues me acuerdo como ahora con la pregunta, me acordaste algo que pasó también, que yo estaba entre ir a Penn State y ir a PFW. Y entonces me acuerdo como ahora que Israel García me dice, si tú quieres coger un autobús de tu clase de inglés a tu clase de matemática, pues ve a Penn State. claro. Si tú quieres ir y si tú quieres caminar de la clase, una clase a otra, ve a PFW. Entonces, otra de las cosas que me dijo fue que en Penn State, men's volleyball es un afterthought. O sea, ahí Penn State es baloncesto y fútbol. En el PFW no hay fútbol. El men's volleyball para aquel entonces era el único deporte que era División 1, los demás deportes eran División 2. Uh -huh. Y entonces pues ahí se me hizo la decisión fácil porque por lo menos podía manejar el campus y sabía que todos los profesores me iban a conocer y que iban a ir a los juegos y que me iban a ayudar. Pero cuando yo llegué, perdóname, cuando yo llegué a PFW yo no sabía hablar inglés, yo no entendía nada de lo que nadie me decía. Fui a mi primera clase, llegué temprano para sentarme al frente para por lo menos oír mejor. Y cuando él terminó los 20 minutos del sílabus y todo el mundo se va, es una clase de hora y media.
y todo el mundo parándose, yéndose, y yo, diablo, pero yo miraba mi reloj y yo, diablo, queda hora y 10 minutos, y para dónde, ¿sabes? Vamos a ir a un lab o algo, o sea, yo no sabía. Ujú. Y le pregunté, mira, yo no sé mucho inglés, y entonces pues él me ayudó y él ponía a alguien a que cogiera notas en la clase. Entonces, para aquel entonces, obviamente ahora tú le sacas un retrato a las notas y lo tienes en el teléfono. Para aquel entonces, la persona que hizo las notas por mí, teníamos que ir a la oficina de él, que estaba across the hall, para sacarle una fotocopia, Ujú. para entonces yo tener las notas de la clase. Y así pasé todo el semestre. Si a alguien le tomaba estudiar una hora para un examen, a mí me tomaba 3 o 4 horas, Ok. porque tenía que traducirlo todo. Condicionario de inglés, español, español, inglés también, no Google. O sea, es que tenía el librito que Claro. cuando lo mirabas por un lado era español, inglés y para el otro lado era inglés, español, y con eso yo buscaba las palabras y así, pues, así pasé el primer semestre, bien duro. Me recuerda a una historia que nos hizo uno de nuestros invitados, Denis del Valle, cuando él llega a Penn State. Él dice, esto es como un mundo aquí, o sea, esto es como una ciudad y literalmente Enorme. toda la gente que va a esa universidad es casi como un pueblo de Puerto Rico o mayor. Y lo otro que él dice es que él se acuerda cuando él estaba sentado en la computadora y a veces no entendía una palabra de la tarea, lo que sea, o sea, él es más joven, así que ya tenía la habilidad de estar en la computadora, ¿verdad? Y Ujú. también se acuerda viendo series de televisión, sacando las palabras que no entendía y se las preguntaba a su roommate. Exactamente. Norman, para ti, ¿cómo fue estar ya con Juan Ortiz y con Papaleo en el equipo? Pues ellos me ayudaron mucho, obviamente, pero Alni no quería que los puertorriqueños estuvieran juntos porque él quería que nosotros pues no quería, por 2 razones. Número uno, la más obvia, era que él no quería tener 2 equipos en un equipo. Claro, Porque si, sabes que cuando los puertorriqueños se juntan y empiezan a hablar español y empiezan a janguear, pues los demás se quedan, claro. ¿entiendes? Y pues esa era una. Entonces la otra era que él quería que nosotros aprendiéramos inglés y que nos estresáramos y que también hiciéramos amistad con el resto del equipo, ¿entiendes? Y pues él rápido me puso con un roommate de, de California y otro de Texas. Y yo estaba allí con ellos todo el día, ¿sabes? Y aprendí mucho inglés. Yo les decía, mira, si te ríes de algo que digo está bien, pero dímelo Sí, para decirlo me bien. aclara, claro. Entonces, pues, una historia graciosa, pues nosotros estábamos en Pizza, el Pizza Hut que Alni siempre va con el Todavía equipo, vamos hasta el día de hoy. todavía sí, parece que le dan buena oferta ahí o Sí. algo. Y entonces, pues estamos allí y entonces algunos muchachos estaban pidiendo un refresco que era amarillo. Pues yo no sabía que era Mountain Dew. En Puerto Rico no había Mountain Dew para Claro, aquel tiempo. Yo no sé si hay todavía. yo tampoco sé, pero sé que Doctor Pepper no hay, así que Ok, todavía estamos atrasados. pues, pues yo le pregunto al que está al lado mío, ¿cómo se dice eso? Porque lo quería probar y yo después me lo voy a probar. Y entonces dice, ¿cómo se dice eso? Entonces el HP me dice que era ant piss, era meado de hormiga. Orín de hormiga. Es así que se traduce y yo en mi mente, antes, porque venía la La mesera. mesera. Y entonces cuando ella vino, what do you want to drink? Ant piss. Y todo el mundo se empezó a reír Y imagínate. finalmente te llegó el Mountain Dew. Sí, sí, Te llegó, te llegó. y bueno que estaba. Norman, ¿cómo fue eso, verdad? Esos primeros meses, aparte de no conocer bien el idioma, de estar acostumbrándote a ir a las clases, todo en inglés, ¿cómo fue el estar lejos de casa durante un periodo más largo de lo que tú estabas acostumbrado? Fíjate, yo soy como mi hija, se llama Lexi, tiene
ella está en la Universidad de Dayton, becada por voleibol también. Yo me acuerdo que mi hija desde chiquita no extrañaba, ella se quedaba en casa de sus amigas y eso, y Ujú. la pasaba bien, no era como otros nenes que se quieren mirar para atrás. Yo era igual, cuando yo llegué al PFW, me tomó como 6 u 8 meses que yo sabía que no iba a regresar a Puerto Rico, porque la vida era mucho más fácil, el profesionalismo era mucho mejor, las oportunidades eran 1000 veces mejores oportunidades. Entonces tú ves a la gente que está haciendo, los profesionales, qué tipo de casa tienen, qué tipo de carro tienen, el espacio también. Sabes que en Puerto Rico las casas están encima de otras, aquí todo está, hay espacio, hasta el clima. ¿Sabes? A mí no me molestaba mucho el invierno, me gustaba que había 4 temporadas del año. ¿Sabes? El otoño y la primavera eran brutales, tú sabes, bien Claro. bonitos. Y entonces, pues, aunque Puerto Rico, pues obviamente está en mi corazón y veo a Puerto Rico como una isla del encanto, las playas, las montañas y la comida y todo, en Puerto Rico, pues, es bien difícil de vivir o sea, gente que vive en Puerto Rico y que trabaja, no es fácil. Y muchas veces el mismo trabajo aquí en Estados Unidos paga doble o triple Ujú. de lo que se paga allá. Un ejemplo, mi hermana, el salario de mi hermana comparativamente, que era maestra, comparativamente con el salario de mi ex esposa, que era maestra también, es el doble aquí que allá. Y pues yo no extrañé mucho así, obviamente extrañaba a mami, a papi y a mis hermanos, pero como empecé a jugar la temporada de voleibol superior en Puerto Rico, Ujú. pues cuando la temporada de PSW se acababa, pues yo al otro día regresaba a Yauco a jugar usualmente los últimos 4 o 5 juegos de la temporada regular de voleibol superior, que Yauco siempre necesitaba ganarlos todos para entrar a la serie de postemporada. Y cuando yo llegaba, los ganábamos todos, porque yo creo que todos los años entramos a la serie a jugar contra estábamos octavos a jugar contra el primer equipo. Sí, que era casi como pegarse un tiro en el pie, pero pasaban. No, no, Pasaba. eso que tú dijiste, siempre, yo nunca me olvido de eso, porque cuando yo llego aquí a Fort Wayne, nosotros pues nos reunimos y tú me dices, ya después del primer semestre yo sabía que yo me quería quedar aquí. Eso tiene que ver mucho también con tu personalidad. Sí, tremenda pregunta, porque en Puerto Rico la gente es más laid back. O sea, por ejemplo, esta entrevista que es a las 10 de la mañana, ya a las 9:45 yo estoy ready. Claro. Yo soy más tipo A de personalidad, bien profesional, bien a tiempo, bien preparado. eh, y yo eso lo aprendí de mi hermana, básicamente. Ya tú sabes, cuando ella, la biografía que yo te mandé, pues ella la ha hecho y tú me dices que está bien redactada y que si es periodista, yo digo que ella es perfeccionista, porque todo lo que hace lo hace al 100. Y igual soy yo, ¿sabes? En mi trabajo, con mis hijos, y en todo lo que hago, pues yo soy bien profesional. En Puerto Rico se hacen las cosas bien, pero se hace eso. La gente es más laid back, ¿sabes? Si te dicen a las 10, pues a las 10:30. Sí, es Y, parte de la cultura, es parte de la y, cultura. y la cultura americana me cayó mejor para mi personalidad que la cultura en Puerto Rico. Claro, y eso se entiende, o sea, hay gente que le va a ir mejor en algún sitio que otro y digo, tu historia de éxito tanto en voleibol colegial como en tu carrera profesional lo dice todo. Claro. Me dijiste de superior y yo no, tanto yo como los otros jugadores que han jugado más recientemente no han tenido la oportunidad de jugar profesional cuando vuelven a Puerto Rico. ¿Cómo era esa experiencia para ti y qué te traía eso para cuando tú volvías a la universidad? Pues imagínate, yo empecé a los 15 años, o sea que yo tenía 3 años jugando en la Liga de Voleibol Superior. Inclusive
yo creo que yo fui novato del año de la Liga B Ujú. y ganamos un campeonato en la Liga B antes de yo llegar a IPFW. Que yo, cuando yo llegué a IPFW, yo no era freshman. Claro. O sea, yo era como un junior, un senior ya, Ujú. porque yo estaba jugando con hombres. O sea, las ligas en los 80 y los 90, el voleibol superior en Puerto Rico era candela, sin refuerzo. Ujú. Era un voleibol bien, bien intenso. Y pues eso obviamente me ayudó a llegar al PSW con unas destrezas pues que no son destrezas que tienen los freshmen, tú sabes. Y también yo jugaba diferentes posiciones, por ejemplo, con los cafeteros yo jugaba medio, inclusive una rotación atrás yo acomodaba. En el prejuvenil yo jugaba opuesto, pasando en un sistema de tres pasadores. Y entonces, ya para el segundo año de PSW yo estaba jugando esquina regular. O sea, es que el all-around game, jugar todas las posiciones y jugarlas bien, era bien importante para mí porque me daba la versatilidad. Ujú. Era versátil para ayudar al equipo a ganar en cualquier posición que fuera. Pero en mi primer año de PSW yo jugué medio, creo que todo el año. Pero cuando Annie se dio cuenta que yo podía pasar, pues ahí me cambió a outside hitter. Norman, hay algo que a mí me llama la atención de jugar fuera del voleibol colegial como tú lo hiciste, y después, ¿verdad? Volver al voleibol. Lo que te quiero decir es, jugaste con hombres y vuelves a jugar con jóvenes adultos. Hay algo de ese intercambio que es difícil. Por ejemplo, para mí se me ha hecho difícil el tratar de entender que mis compañeros colegiales no van a performar al mismo nivel que mis compañeros de la selección nacional. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Hubo algo difícil en ese intercambio? Sí, es bien frustrante. Inclusive, yo estuve bien frustrado con Lloyd Ball, que era el acomodador de nosotros de 6-9. Yo entiendo que si Lloyd Ball hubiese sido más maduro y se hubiese dedicado más al juego, nosotros posiblemente hubiésemos tenido un campeonato en los 4 años que yo estuve allí. Ujú. Pero pues él vino bien inmaduro, él parecía todos los días, él estaba fuera de forma, inclusive un año él estaba básicamente gordo. Ujú. Y no fue hasta el último año, el año senior, que lo cogió en serio, pero aunque yo me divertía jugando, cuando sonaba el pito para empezar el juego era una cosa seria. O sea, los competidores son así, tú sabes, Claro. tú juegas para ganar y tú juegas con los tuyos, tú sabes. Si yo miro para atrás y alguien deja la bola picar porque no estaba ready o no estaba donde se supone que estaba, pues obviamente uno se enfogona y empieza a gritar y a tratar de sacarle el máximo a sus compañeros, tú sabes. Y también tú tienes que liderar por el ejemplo tuyo también. Claro que sí. Si yo no estoy dando el 100% y yo no estoy jugando a mi nivel, pues no le puedo pretender que el compañero mío está haciendo lo mismo, tú sabes. Claro. Y también el voleibol yo aprendí de Israel que si tú no puedes afectar el juego en una faceta, por ejemplo, hay veces que Kiliando uno está malo, ¿sabes? La deja en la malla, outside, le da la antena y tú dices, diablo, estoy bien malo hoy, ¿verdad? Ujú. Pero puedes coger un bloqueo, puedes hacer una defensa, puedes hacer un cover que a alguien le bloquean y tú la sacas y tienes otra oportunidad, puede ser un par de aces con servicio brincado, que hay muchas maneras de afectar el juego, pero un jugador inmaduro, si no quilea bien, pues se cae. El juego hay que sacarlo porque el juego completo, los demás facetas del juego, pues se caen también. Y pues esas son las frustraciones que yo tuve con el equipo de IPFW, era que nosotros teníamos unos equipos
que nosotros perdíamos 3 o 4 juegos al año, ¿sabes? No eran muchos. Y cuando llegamos al Final Four, pues no estábamos ready para ganar ese campeonato, tú sabes. Y pues eso son frustraciones que yo tengo hasta el día de hoy. Sí, hay algunos juegos de IPFW que están en YouTube que yo ni los puedo ver. Sí, que te hirieron. Sí. Eso que tú dices de impactar el juego en diferentes facetas, yo creo que viene de la misma raíz. O sea, mi papá fue discípulo de Israel García y él me lo pasó a mí. Y es algo que yo todos los días que voy al juego trato de implementarlo, ¿entiendes? O sea, pues estoy fallando mucho en el pase, pues tengo que aportar en el bloqueo. O sea, hay muchas facetas que uno puede impactar el juego. Y Norman, a ti siempre te han conocido como un jugador bien completo. Y yo creo que tiene que ver mucho también con lo que tú dijiste de que cambiaste de posición, aprendiste de Israel a edad temprana. Para ti, el ser tan balanceado en el juego, ¿se te hizo más fácil liderar un grupo? Liderar. Sí. Sí, yo siempre he sido un líder innato. Ya para el segundo año, yo tenía 15 años cuando entré al voleibol superior. A los 16 ya yo era capitán del equipo. Eso, como las destrezas del voleibol, pues hay algunas personas que el liderato pues es innato, tú sabes, tú naces con eso. Pues yo siempre he tenido eso en mi repertorio, ¿sabes? Y ser polifacético en la cancha, pues tú entiendes el juego en una manera mucho mejor. Ahora el voleibol es bien, ¿cómo se dice? Sí, es bien Especializado, exactamente. Y con mi nena, aprendiendo ella empezó a los 8 años, yo tuve que ser bien observador de que no la pusieran y no la especializaran muy temprano, porque ella era pequeña y la querían poner con la libero y la defensive specialist. Y yo le decía, no, aquí ella tiene que aprender a guiar, tiene que aprender a bloquear. Y ella es tremenda jugadora all around, tremenda pasadora, le da bien duro por la esquina. Y lo que mide son 5'8" y brinca muy bien. Pero si yo la hubiera dejado y si yo no hubiese tenido ese conocimiento, pues ella nunca hubiese jugado al frente, tú sabes. Y ese es el error que están cometiendo en el voleibol ahora, femenino y masculino, donde especializan los niños muy temprano y entonces cuando crecen o no crecen, pues se quedan, porque si tú pones al más alto de medio y ya a los 15 años no es el más alto, pues él no sabe pasar, no sabe jugar atrás, no sabe hacer nada, tú sabes. Y entonces pues se tiene que salir del deporte. Y yo entiendo pues que yo estoy bien orgulloso de mi carrera y de ser un jugador bien completo y tener estadísticas en muchas facetas del juego, donde cuando la gente habla de mí, sea colegial o sea de la liga superior, no pueden hablar, Norman era una esquina. No, Norman era un jugador de voleibol especial en la Liga Superior de Puerto Rico. Eso es algo, ¿verdad? Que no mucha gente entiende. O sea, yo recuerdo imagínate, a los 10, 11 años, escuchar a un muchacho decir, no, yo soy opuesto, yo no voy a pasar. Y es como que estás perdiéndote todo eso que podrías aprender y te abrirá muchas puertas más. Pero eso tiene que ver mucho, ¿verdad? Con la experiencia de los coaches y con la paciencia de los padres. Norman, ¿cómo te formaron esos coaches? Israel García, todas esas personas que te formaron pre-IPFW para enfrentarte a Arnie Ball. Sí, pues fueron muchos y voy a mencionar algunos que, sabes que con la mente y el tiempo, pues quizás se me queden algunos, pero lo más importante definitivamente, pues, Neco Cruz en Yauco era una leyenda dirigiendo equipos de categorías menores y era un discípulo de Israel García. Él me dirigió en la Liga Policiaca y las categorías menores de tercera, segunda,
categoría en Puerto Rico. Efren Alfonso fue mi dirigente en Holy Rosary, que Efren, lo más que aprendí de Efren fue la maña, el mover las fichas en el juego y la manera de que tú puedes posicionar tu equipo y posicionar tus destrezas de manera que sean más impactantes al juego y tú puedes ganar juegos aunque no seas el mejor equipo o tengas los mejores jugadores, te puedes ganar juegos por esa razón. Y también nos ponía a competir todos los días en las prácticas de una manera que no eran convencionales, tú sabes. Hasta corriendo a la fuente a tomar agua, llegando primero, él valoraba esa actividad y esa competencia, tú sabes. Claro. Y cuando él decía, ok, al water break, tú sabes, pues salíamos todos cogiendo las millas a ver quién llegaba primero a la fuente, tú sabes. Y pues eso lo aprendí de Efren Alfonso, también pues obviamente a Nibol, Israel García, José Chorizo Torres y Marcos Torres, Ever Ángel Morales, ¿sabe? Son chamacos de Yauco que me ayudaron mucho en mi carrera y que estaban allí apoyando y ayudándome de muchas. Yo tengo historias para 3 horas de Ángel Morales, Marcos Torres y José Chori Torres. Tengo historias y muchas historias de muchas batallas que nosotros tuvimos contra otros equipos y internamente también de que pues formaron el jugador que yo soy hoy. Norman, ya nos dijiste, ¿verdad?, cuáles fueron algunas de tus frustraciones y por qué quizás no se logró el campeonato nacional. Pero, ¿qué tenía bueno ese grupo que llegó, si no me equivoco, a tres Final Fours, ¿verdad? En tus 4 años. Sí, fueron cuatro Final Four de los 4 años que estuvimos allí. Wow, el último fue porque teníamos un récord increíble. Yo creo que el último año perdimos muy pocos juegos y uno de los bids pues no es garantizado y entonces pues Arnie apeló para que nos cogieran a nosotros en vez de otro equipo que tenía un peor récord y por eso fuimos al último, pero técnicamente pues en los récords fuimos a 4 Final Four de los 4 años que estuvimos allí y pues obviamente lo más obvio es que Loibol era un acomodador de 6'9", superdotado. Eso era pues una ventaja enorme, porque al nosotros ser pasadores, básicamente yo estaba pasando la bola. Si Loy no la toca, esa bola cae adentro de los 10 pies del otro lado de la cancha, porque ese era el pase que él necesitaba para ser efectivo, ¿entiendes? Sí. Que pues eso fue una de las cosas bien importantes. Otra de las cosas bien importantes también es que cuando nosotros llegamos de freshman, estaba Raúl, estaba yo y había un core que tenía buenas destrezas y tenía la historia en el deporte, ¿sabes? Que veníamos con, ¿cómo se dice? Con experiencia. Uh-huh. Pues habían 2 muchachos del equipo, Fred Malcolm y Tony Lunin, que eran tremendos líderes y ellos nos demostraron lo que necesitábamos hacer todos los días en las prácticas y en el weight room para llegar a donde llegamos. Y ese primer año que pusimos a IPFW en el mapa, uh-huh. Ganándole a Ball State en la MIBA para ir al primer Final Four de la historia de la escuela. Y eso fue pues bien importante para la escuela, inclusive lo que es esa escuela hoy se debe mucho a la exposición del voleibol que nosotros le dimos al voleibol en la nación. Claro que sí. Y entonces, llegan al Final Four ese primer año. ¿Cómo es los efectos post esa hazaña en la universidad? O sea, ¿cómo cambia tu vida universitaria después de eso?
Bueno, pues Inmediatamente, o sea, porque, ¿verdad? Pasan cosas que son más sí, long claro, term. no, eso fue una euforia. La universidad estaba bien agradecida y bien orgullosa del equipo. Representamos a IPFW de una manera increíble. Eh, pues el reconocimiento fue nationwide, o sea, nosotros nos estaban entrevistando de no tan solo de emisoras locales, pero pues emisoras nacionales también. Y fue bien bonito porque trajo el campus, tú sabes, trajo los profesores y los estudiantes y los atletas, nos trajo unidos en ese momento. Y pues después vienen las expectativas, ¿verdad? O sea, fuimos al Final Four este año, pues ¿qué vamos a hacer el año que viene? Y entonces pues las expectativas suben y las prácticas son más intensas, los juegos tienen más valor y pues por ahí uno sigue subiendo y tratando de llegar al último gol, que es el campeonato. Norman, tú eres de Yauco, llegas a Indiana, ya llevas 2, 3 años. ¿Tú en algún momento te imaginaste que las canchas se iban a poder llenar tanto como se llenaban aquí cuando ustedes eran, como quien dice, los héroes de Fort Wayne? Pues acuérdate que cuando yo llegué, pues yo no sabía nada de la NCAA, yo no sabía nada de PFW, inclusive el primer partido que tuvimos contra Ball State, que ganamos, eh, todo el mundo brincando como locos y yo diciendo, esto es el primer partido, ¿sabes? Calm down, tú sabes. ¿Cuál es el show? ¿Cuál es el show? Y act like you belong, ¿verdad? Porque, eh, y pues, ni la rivalidad entre IPFW y Ball State la entendía, pues cuando yo fui al Final Four, eso fue pues nuevo para mí. Básicamente, yo vi eso como un torneo, es un torneo de 4 equipos. Vamos a ver si ganamos el primer partido para llegar al campeonato, tú sabes. Claro. Pues esa fue mi mentalidad el primer año. Entonces, pues después uno aprende básicamente cómo bregar esas situaciones. A mí me da mucha curiosidad, ¿verdad? El que tú me digas que tú no sabías nada ni te importaba. Yo iba allí, iba a jugar a ganar. Y es algo que yo admiro, porque hay veces que yo me preparo y veo, oye, ¿quién ha jugado aquí? Y todas esas cosas que también entiendo que son buenas, pero a la misma vez esa inocencia de que yo no sé quién está allí, no sé quién ha jugado en contra de quién, no me interesa, yo voy allí a ganar y eso es todo lo que quiero hacer. Así era que tú pensabas. Y así éramos todos en esa época porque no había, acuérdate que ahora pues hay mucha información y la información es inmediata Sí, y, ¿sabes? Si tú vas a YouTube y tú buscas, highlights de Norman Almodóvar, pues no existen porque eso no se hacía antes, ¿entiendes? claro. Que no era que yo podía hacer un Google de IPFW y ver quién estaba en el equipo. Mira, el ejemplo más obvio que te puedo dar es que cuando mi hija llegó a la Universidad de Dayton, ya ella conocía el equipo completo y tenía relaciones virtuales con todas las muchachas. Tú sabes que ella llegó allí y ya ella conocía a todo el mundo por social media, ¿entiendes? Sí. Que eso era imposible para aquel tiempo y pues eh, también ahora no se juega mucho street ball. O sea, cuando yo era joven, tú llegabas de la escuela, te comías un bocadillo o algo y ibas a la cancha de cemento, ¿verdad? Claro. Y en los vecindarios, en las urbanizaciones, pues todas las urbanizaciones tenían una cancha y había unas canchas que se jugaba voleibol, unas canchas que se jugaba baloncesto. La Torgini Galioni en el pueblo de Yauco se jugaba voleibol ahí todo el tiempo. Ujú. Y entonces pues tú escogías qué querías jugar ese día y dónde querías ir. Y entonces pues tú llegabas allí
y escogía a otros 5 jugadores para jugar baloncesto, o te escogían a ti. A ti no te importa con quién estás jugando, que son tus compañeros, no te importa con quién tú estás jugando en contra. Claro. Tú lo que quieres es ganar para no tener que sentar, ¿sabes? Porque si ganas te quedas y sigues jugando. Y el voleibol era igual, cuando jugábamos 3x3, pues tú tratabas de montarte rápido para estar ahí todo el día jugando voleibol, tú sabes. Y pues esa es la misma mentalidad, esas son cosas que yo crecí con ellas y pues son parte de la personalidad donde yo llegué a PFW. Inclusive, mi primer año yo era bien agresivo y estaba hablando entre medio de la malla y cogiendo tarjetas amarillas y rojas y Arlie me tuvo que sentar y decir, mira, aquí esto no es así. Yo sé que en Puerto Rico las cosas son diferentes, pero aquí el sportsmanship y todo eso, o sea, yo tuve que aprender eso también porque tú me bloqueas una bola y me miras mal y tenemos problemas. Claro, personal. Exactamente, y pues yo tuve que aprender, hasta eso tuve que aprender, fíjate. Sí, que tú venías con una mentalidad bien, bien guerrillera, pero es bien interesante porque yo no había pensado en cómo eso, ¿verdad? Tu upbringing afectó la manera en que tú te desempeñabas en la cancha y cómo tú veías el mundo del voleibol. Norman, tú vuelves, ajá, cuéntame. Sí, es importante porque ahora tú ves, por ejemplo, yo tengo un nene de 15 años que juega baloncesto, es bien bueno, Ujú. y tú ves a esos niños que la mayoría son bien soft, tú sabes. Eh, eh, él no ha tenido la oportunidad de defenderse en una cancha él solo, tú sabes, porque si yo jugaba baloncesto en canchas de cemento contra hombres y me daban un foul, pues yo tenía que darle el foul al otro lado, tú sabes, porque yo no I'm not gonna be a punk, tú sabes. Sí. Y pues tú aprendes a defenderte y aprendes a jugar con una agresividad y un deseo que eso no se aprende si tú siempre estás en una práctica organizada, con uniforme y scoreboard y árbitro, tú sabes. Tú aprendes mucho jugando tú solo, donde tú tienes que decir si eso fue punto o no punto, si tocaste la malla. Inclusive aquel tiempo, imagínate, tú jugando 3x3 en una cancha donde el último punto, el que te fue a bloquear se llevó la malla, pero you have to call your own, no la cantó, ¿verdad? Sí. Entonces tú estás peleando ahí, te llevaste la malla, ¿sabes? Te estás peleando ahí, jump ball y jugar otra vez. O sea, que esas son cosas que uno aprende mucho de eso y pues trae una personalidad bien diferente a la cancha, donde yo entiendo que esa personalidad ya no existe por las razones que te dije, de que la muchachería ahora pues está interesada en otras cosas y no tiene la oportunidad de jugar ellos solos y competir entre ellos mismos sin que hayan adultos diciéndole lo que tienen que hacer. Sí, sí. No, definitivamente. Lo que tú dices, ¿verdad? Sea por la cultura, sea por lo que tú dices de los intereses, ya eso no se ve mucho y eso yo lo escuchaba anteriormente, es como las horas de vuelo que uno tiene fuera de la Sí, cancha y te hace sentir más cómodo en la cancha. Yo quizás pues crecí en un sitio que no habían canchas de vecindario, pero pues aprendí a jugar con mi papá en la calle. No sé, son diferentes factores que, ¿verdad?, afectan cómo tú te desempeñas en la cancha. Norman, terminas tu carrera colegial, ¿qué va próximo a eso? pues entonces entro de lleno a las temporadas de voleibol superior en Puerto Rico con los Cafeteros de Yauco y jugué varias veces con la selección grande de Puerto Rico. Y entonces, tú mencionaste que ya tú te querías quedar en Fort Wayne. ¿Por cuánto tiempo tú tenías pensado, pues voy a ir a Puerto Rico a jugar? No sé si en ese momento jugar en Europa era una Yo, opción. yo siempre sabía que iba a ir a Puerto Rico a jugar porque me gustaba demasiado y no estaba ready para retirarme, ¿ves? Pero pues yo me casé a los 23 años. Ujú. Y yo empiezo mi vida aquí en Noblesville, Indiana, que es como
como a hora y media sur de Fort Wayne, Ujú. que yo me quedé aquí en Indiana y yo empecé mi vida aquí y pues yo trabajaba, los off-season los pasaba en en Indiana y entonces pues yo iba a Puerto Rico, me quedaba en casa con mami y mi hermana durante las temporadas de voleibol. O sea que yo me preparaba aquí en Indiana y entonces yo llegaba a Puerto Rico en abril y ya la temporada empezaba a finales de abril. Yo llegaba como con 2 semanas antes de que empezara la temporada, pero yo me preparaba aquí yo mismo. Sí. Yo iba al gimnasio, yo hacía todo, porque yo coachaba un equipo de high school que tenía acceso a la cancha. Ajá. Y entonces mi ex esposa era acomodadora y yo la ponía que me acomodara, yo la ponía a ella que se me sirviera. Sí. Y pues yo me preparaba bien y entonces pues llegaba ya con 2 semanas y empezaba la temporada. Norma, Entonces entonces, ajá. me quedaba ya por la duración. Ella era maestra. Ujú. Cuando ella terminaba a finales de mayo, pues ella venía y se quedaba en Puerto Rico hasta agosto y pues dependiendo de... Nosotros siempre íbamos a la serie, a la postemporada, pero llegábamos octavo, séptimo, sexto por ahí, que a veces jugábamos un ramo, 2 ramos y después pues viraba para atrás ya en agosto. Entonces, ¿cuándo llegan tus hijos a tu vida y cuándo cambia, ¿verdad? Tu mentalidad de que pues ya tengo que empezar a buscar un trabajo, ya el voleibol pasa como quien dice a segundo plano? Sí, pues en el 2002 Lexi nació y entonces ya pues yo estaba ya pensando en retirarme porque cuando Yauco vendió la franquicia a San Juan, pues eso fue pues devastador para mí porque yo jugaba para los negros y amarillos, tú sabes, de Yauco, cafetero. Y entonces, pues, vender la franquicia para San Juan y yo no quería vivir en San Juan, como te dije anteriormente, que yo viajaba de Yauco a San Juan para las prácticas y los juegos y eso, que era incómodo, pues ya yo estaba pensando en retirarme en el 2002 inclusivamente, creo que ese fue el año MVP mío. Y entonces yo tuve otro año MVP en el 97, 98, por ahí no me acuerdo. Pero ya pues yo estaba pensando, porque mi hermano es propagandista médico y yo quería meterme en esa área de trabajo. Y en el 2003 empecé a vender carros con una compañía, un dealer. Ujú. Y entonces pues ahí saqué la experiencia de ser vendedor y ya en el 2004 empecé con GlaxoSmithKline de propagandista médico y me retiré del voleibol. Y estuve con ellos por 14 años y ahora estoy con una compañía que se llama Astellas, que es una compañía japonesa de propagandista médico también aquí en Indiana. Y como vemos en tu hoodie, ¿te ha mantenido en el deporte como coach o solamente como padre? Pues yo empecé, perdona, Yo, Yo empecé, yo empecé coachando a mi nena y a mi nene, pero llegó un momento donde, pues, me imagino que pasó contigo también, que los nenes se rebelan y ya empiezan a pelear con los papás y no quieren hacer las cosas, pero tú hiciste una anécdota anteriormente de que tu papá estuvo bien envuelto en tu desarrollo en el voleibol sí. y que tú no, quizás no tuviste la oportunidad de jugar tú solo con otro equipo, con otras personas y desarrollarte así. Pero en mi caso, imagino que en el caso de tu papá también, que lo admiro mucho, nosotros tuvimos muchas batallas, Pele en San Sebastián y yo en Yauco, Pele era opuesto y yo era a esquina, que siempre estábamos machados toda la noche. Tremenda persona, tremendo jugador. Yo siempre lo admiré y siempre I look forward to playing against him para medirme yo como jugador, ¿entiendes? Porque él era un poquito más, eh, tenía más edad que yo. Claro. Pero, anyway, como padre tú puedes darle a tu hijo unas expectativas que, que quizá otros coaches no pueden.
y yo entiendo pues que mis hijos aprendieron mucho de mí y de cómo jugar duro, de cómo ser competidor, porque yo siempre les he dicho la verdad, tú sabes, cuando yo les digo, mano, jugaste bien brutal, ellos saben que esa es la verdad, ellos saben que, diablo, se sienten bien y cuando no juegan bien se los digo también, tú sabes, y cuando no hacen el esfuerzo, pues eso es parte de la enseñanza que yo he tenido con mis hijos, pero como te dije antes, ya como a los 10 o 11 años, pues Lexi se reveló y ya quería hacer las cosas a su manera. Entonces, pues yo, como padre, pues lo que puedo hacer es ponerle los mejores coaches al frente de ella. Y entonces Luke fue igual, Luke era un jugador bien bueno de pelota y baloncesto, y después se quiso dedicar al baloncesto y ahora pues poniéndole coaches, tratando de ponerlo al frente a coaches que los van a desarrollar de la manera que se supone. Tú dices eso de verdad, de revelarse, pero ya tú verás que en 1 o 2 años ella va a volver a donde ti, mira papi, ¿cómo tú hiciste esto? Y te va a preguntar porque aunque tú no lo creas, te admiran, ¿verdad? Y lo que tú dices de que le enseñaste, no necesariamente es tanto en el juego, sino en la parte emocional y ¿verdad? Sentimental hacia el juego. Yo creo que eso tiene mucho que ver. Sí, eso es una observación buena tuya, porque ella ya como a los 11 años, de 11 a 16 años, pues ella estaba haciendo lo que ella quería, pero ya a los 16, 17 años, pues inclusive me dejó que la coachara en el equipo grande de Monsiana de 18 and under, del Samurai, que es un equipo nacional. Ella entró a ese equipo con 17 años y jugó 2 años allí, entonces pues yo era volunteer coach en ese equipo y iba a todas las prácticas y pues ella también, ahí fue como tú dices, que ella empezó a preguntarme y a dejarme que la coachara un poco más porque ella pues también estaba más madura Claro. como persona. Y eso es una buena observación tuya porque así mismo fue, así mismo pasó. Norman, teniendo en cuenta de que tú fuiste, ¿verdad? Pasaste por el canal del voleibol colegial, tu hija ahora entra a eso. ¿Qué tú le puedes recomendar a alguien que está, ¿verdad? Que quiere llegar a jugar voleibol colegial? Yo entiendo que llegar al voleibol colegial es mucho más fácil que la gente piensa, especialmente a la rama femenina. Aquí en Estados Unidos hay, de verdad que no sé cuántas universidades tienen División 1 y División 2, que básicamente en cuanto a beca es igual. No hay diferencia entre División 1 y División 2 en cuanto a beca. Creo que cada equipo tiene 10 becas full, porque acuérdate que el título 9, que es algo que se hizo en Estados Unidos para hacer la igualdad entre femenino y masculino, cuando tú tienes un equipo de fútbol que tiene 60 varones becados, pues tú tienes que hacer que igualar eso a la rama femenina, y por eso es que la rama femenina comparativamente con las masculinas pues tienen más scholarship. Creo que la masculina lo que tiene son cuatro y medio scholarship, ¿Mm? becas, y la rama femenina tienen 10 becas. Sí, yo creo que Ella, son hasta 12 en División 1. ok, Sí, pues, pues mira para allá, más todavía. exacto. Y yo creo que División 2 es igual, Sí. porque yo sé que División 1 y 2 es igual para baloncesto, porque ya yo estoy mirando para mi hijo. Y yo entiendo que si los padres se envuelven, lo primero es que el niño tiene que jugar porque le gusta, sin que lo obliguen. Ujú. Y entonces no meterle tanto coaching a principio. Por ejemplo, yo entiendo que ya a los 10 11 años, pues ya el niño está listo para ir a las prácticas y aprender más de lleno. Pero antes de eso, eh, el niño debe jugar como le dé la gana, si le quiere dar con una mano, como él La más pasé se bien. divierta, no importa.
la gente tiene que entender que si el niño no ama el deporte, pues en algún momento se quitan. Yo entiendo que I don't believe in burnout. Yo no creo que un niño se quema porque ha tenido tantas prácticas y tantos juegos. Si el niño ama el deporte, y te hago esa pregunta a ti, yo entiendo que tú amas el voleibol. Claro. Eh, Como niño, tú puedes jugar 8 horas diarias todos los días y no te quemas porque tú amas el voleibol, ¿me entiendes? Sí, no, Pero, definitivamente. pero los niños que los cochean ya a los 5 o 6 años están en equipo y van a Florida y compiten y entonces están llorando cuando pierden y ya el niño no tiene la capacidad para aprender así, tú sabes. Y entonces pues yo entiendo pues que ya a los de 11 a 12 años pues ponerlos en unos equipos donde ellos puedan aprender todas las facetas del juego. Eh, en Puerto Rico, como por los puertorriqueños son tan competitivos, tú tienes el coach que pone los nenes donde él crea que le va a ganar el juego. Y entonces, pues ahí el nene pierde porque si utilizan a un niño de medio y no lo dejan jugar atrás, pues él pierde ese año en esa destreza, ¿entiendes? Que yo entiendo pues que si los niños de quizás de 10 a 15 años aprenden todas las destrezas, ya a los 15 años pues se pueden especializar en ciertas cosas. Y yo entiendo pues que si tú llevas a tu niño así, eh, con las habilidades que tienen los puertorriqueños, eh, las destrezas, porque los puertorriqueños son más atléticos, llega un momento en que el puertorriqueño pues no crece y no es muy alto como el americano, pero si tú ves de 8 a 12 años, si tú vas a los Nationals, donde hay equipos puertorriqueños, los equipos de Puerto Rico matan porque las destrezas son mucho mejores y la habilidad atlética. Que yo entiendo pues que si tú llevas a tu niño así y el niño ama el voleibol y tú le pones coche al frente a tu niño donde puedan aprender y puedan aprender todas las facetas del deporte, pues yo entiendo pues que es fácil entrar a las universidades. Aquí siempre están buscando talento y, y entiendo pues que con todas las universidades de División 1 y 2 pues sería fácil entrar. Claro que sí, yo estoy de acuerdo y muchas veces el no saber, el no conocer cómo funciona la NCAA, cómo funcionan los programas colegiales, nos pasa factura porque hay mucho talento en Puerto Rico en ambas ramas. Y yo creo que sí, es cuestión de buscar, de hacer su research, de preguntar. Pero nada, gracias Norma, ¿verdad? Por la oportunidad de entrevistarte, por todas las memorias. Yo creo que nosotros tenemos un trasfondo bastante parecido en términos de nuestras carreras colegiales, de cómo nos comunicamos con las personas, todas esas cosas. Así que un honor para mí, siempre mucho respeto hacia ti y mucha admiración. Así que con eso cerramos nuestro episodio número 12 de Soy Colegial. Espero que haya sido de su disfrute en la noche de hoy. La semana que viene venimos con otro invitado súper especial, así que manténganse al tanto, síganos en todas las redes, en YouTube como Bolimanía TV, en Instagram, Twitter y Facebook como Bolimanía, y será hasta la próxima. Gracias Norma y gracias a todos los que sintonizaron. Peace.